Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacer un video para el profesorado de Hatha Yoga de Yala Luna. Va a ser un video sobre meditación. Entonces vamos a hacer algunos breves comentarios sobre qué es la meditación y luego vamos a hacer una meditación guiada todos juntos. ¿Bien? El espíritu o la motivación de este video es que tengan esta herramienta cerca para poder hacer la práctica con frecuencia. Bueno, en estos momentos en los que nos encontramos en este contexto de la pandemia del coronavirus y que no podemos juntarnos y reunirnos todos a hacer la práctica como de costumbre. ¿Bien? Bueno, ¿qué es meditación? Se podría decir que hay dos aspectos. La meditación como un aspecto práctico es cuando hacemos la meditación, digamos. Puede ser una meditación guiada, puede ser visualizando algo, puede ser focalizando la concentración en un cierto punto, en una respiración, en una imagen, en el cuerpo. O sea, las técnicas son variadas, son muchas, y eso es lo que normalmente entendemos como meditación. Pero en el fondo, en el sentido más profundo del término, te diría, la meditación es un estado, digamos. Un estado meditativo, es lo que queremos decir con la palabra meditación. Al cual llegamos normalmente mediante una práctica meditativa. En el mundo ideal deberíamos o quisiéramos estar todos en este estado meditativo, es decir, de plenitud, de calma, de quietud, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que hacemos son prácticas para lograr ese estado o acercarnos, aproximarnos a ese estado. En la clásica imagen del efecto que genera la meditación es como si hubiera un agua en un estanque con viento, donde hay ondas que no nos permiten ver el fondo de ese estanque, o por la turbidez que propia del agua que puede tener. En cambio, al hacer la meditación y al lograr esa calma, podemos aquietar la mente, aquietar ese agua en el estanque, y con agua más cristalina sí podemos ver el fondo del estanque. Bien. Entonces, entendemos que la meditación en su aspecto práctico es una técnica, pero en el fondo es un estado. Nuestro puruya, nuestra verdadera naturaleza, ¿no? En los términos de como lo dice Patanjali, por ejemplo, al que queremos llegar. Bien. Después, en el aspecto práctico, a mí algo que me resulta muy útil es tener en cuenta tres niveles o tres aspectos de la práctica. ¿Bien? Entonces, hay que ponerle atención y esfuerzo a tres cosas. Por un lado, vamos de lo más burdo a lo más sutil, al aspecto más de la fuerza, si se quiere, ¿no? Entonces, eso sería el aspecto más del cuerpo corporal. Entonces, es fundamental la firmeza y la estabilidad del cuerpo, entendiéndolo también como Patanjali menciona a asana, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos lo que se llama un asana sedente. La clasificación de asanas sedentes son las más propicias para la meditación. Entonces, tenemos en cuenta el aspecto de la fuerza, o corporal. Luego, un poco más sutil, es la atención. ¿Bien? Sería más a nivel mental. Entonces, durante la práctica de meditación, vamos a querer tener una permanente atención. Si es guiada, vamos escuchando, ¿no es cierto?, esa guía y hacia dónde nos va direccionando, y vamos llevando la atención siempre hacia allí. Y en un tercer nivel más sutil, más, digamos, de índole espiritual, podemos decirlo como intención, ¿no? ¿Para qué hacemos la meditación, ¿no? ¿Qué nos lleva a hacer la meditación? Entonces, tener presente esto también va a colaborar en que los efectos, la experiencia de la meditación que vamos a hacer, sea más beneficiosa o más conducente. ¿Bien? Entonces, aspecto de la fuerza, aspecto de la atención y aspecto de la intención. Bien. Un último comentario antes de comenzar la práctica es que es muy habitual, ¿bien?, incluso con años de experiencia en meditación, es muy habitual que cuando queremos entrar en un estado meditativo, hacemos una práctica, en ese silencio afloran los ruidos de la mente. ¿Bien? Ruidos que pueden estar
todo el tiempo con nosotros y por ahí no les ponemos atención. Entonces, eso es algo que es muy natural que suceda. Bien, entonces, la recomendación ahí es, si observamos, si somos conscientes de esos ruidos, volvemos a llevar la atención hacia donde nosotros, de forma consciente. Y, sobre todo, digamos, de una forma muy budista, si se quiere, somos compasivos con nosotros mismos y no nos vamos, digamos, a culpar, si se quiere. Porque, uy, te distrajiste, ¿no? Entonces, eso genera más karma, más kleyas, ¿no? Como que tendríamos que ser compasivos con nosotros mismos, todos, para todos es un desafío, digamos, es el fin último es llegar a ese estado mental calmo, donde no surgen ideas, pensamientos normalmente asociados a lo que es el pasado, o a lo que es el futuro, y no nos establecemos en ese presente, ¿no? Silencioso. Entonces, nos pasa a todos y nos va a pasar siempre, con lo cual, a mí, de vuelta, desde mi propia experiencia, enfatizo mucho que seamos bondadosos con nosotros mismos cuando observamos que nos desconcentramos y simplemente retomemos la práctica. ¿Bien? Ese es un consejo que les quería hacer. Bueno, vamos con la práctica entonces. Vamos a cerrar los ojos. Bien. Y vamos a adoptar una postura sedente, meditativa, cómoda, pero firme al mismo tiempo. ¿Bien? Vamos a colocar las manos en Chin Mudra normalmente, o en el Mudra, o la posición actual que utilicen normalmente, pero una postura que colabora con la concentración. Puede ser Chin Mudra, juntando dedo gordo con dedo índice, con, digamos, las palmas hacia arriba. Siempre las palmas hacia arriba colaboran con la apertura, ¿no? Con esta intención más sutil que mencionábamos, que es fundamental para la práctica. Bien, entonces vamos a hacer un breve recorrido de nuestro cuerpo, y en la medida que vamos recorriéndolo podemos ir haciendo ajustes, los ajustes que cada uno vaya sintiendo como necesarios, para buscar esa firmeza y esa verticalidad de la columna vertebral. Entonces, con ojos cerrados, vamos llevando la atención de forma interna al apoyo de nuestro cuerpo con el suelo, con el almohadón, con el mat. Percibimos el apoyo de las piernas, el apoyo de los glúteos, de los isquiones, las sensaciones de nuestro cuerpo con los apoyos. Percibimos también nuestra pelvis y ajustamos, si hace falta, la zona lumbar de nuestra columna para encontrar esa firmeza, esa relajación del esfuerzo, esa verticalidad de la columna. Seguimos recorriendo la columna, pasando por la zona dorsal. Relajamos hombros, generando espacio entre hombros y cabeza. Relajamos brazos. Y observamos la zona cervical, la zona del cuello. Podemos llevar el mentón levemente hacia adelante, buscando la verticalidad de la columna. Podemos mover un poco la mandíbula, relajándola, encontrando la quietud. Relajamos la lengua dentro de la cavidad de la boca. Y relajamos sobre todo los músculos del rostro, mejillas, los párpados de los ojos, la frente, el cuero cabelludo,
Y llevamos la atención a la respiración a la altura de las narinas, inhalando y exhalando de forma natural, es decir, sin controlar el flujo respiratorio, permitiendo que el cuerpo respire como lo necesita. Y si somos suficientemente serían perceptivos o conscientes, podemos notar que no es sencillo. Es fácil decir, mantengamos una respiración natural, pero como la respiración puede ser voluntaria o involuntaria, no es tan sencillo, muchas veces, podemos observarlo cada uno, dejar que la respiración sea involuntaria, es decir, no intervenir en la respiración. Vamos a apuntar a eso. ¿Bien? La intención es dejar que el cuerpo respire tal y como él lo requiere. ¿Bien? Y nosotros, desde nuestra voluntad y nuestra atención, nos vamos a limitar, si se quiere, a percibir las sensaciones del flujo del aire a la altura de las narinas, de las fosas nasales. Podemos percibir, por ejemplo, la temperatura al inhalar y al exhalar. Si es más cálido en la inhalación o en la exhalación. Podemos también percibir si es más prolongada la inhalación o la exhalación. Bien. Simplemente mantenemos la atención aquí, y si la atención se va a algún pensamiento, simplemente la traemos nuevamente a las sensaciones del flujo del aire a la altura de las narices. Vamos a mantenernos en silencio, percibiendo por unos instantes. Mantenemos la atención en las sensaciones del flujo respiratorio a la altura de las narinas. Poco a poco vamos a ir profundizando esta sensación del pasaje del aire que ingresa por la nariz. Entonces vamos
a intentar percibir muy de a poco las sensaciones que tenemos en el interior de la nariz, al inhalar y al exhalar. A la medida que vamos utilizando la atención, buscamos un estado de profundización en la meditación. Y vamos continuando este recorrido para llegar al paladar alto, donde se encuentran la cavidad nasal con la cavidad de la boca, sintiendo el aire por allí, percibiendo el flujo que ingresa por la tráquea. Quizás podemos percibirlo o quizás no lo percibimos. Pero ponemos la intención abierta para ver si es que podemos percibir el flujo del aire. Por su recorrido en dirección a los pulmones, a través de la tráquea, hasta dónde podemos llegar y nos detenemos allí, percibimos, para finalmente llegar con nuestra atención a la altura del pecho, el centro del cuerpo, donde muchas tradiciones mencionan que se encuentra nuestro corazón espiritual, muy cerca de nuestro órgano como corazón, que se encuentra a un lado, pero en el centro del pecho es donde focalizamos nuestra atención en ese lugar de nuestro corazón espiritual. Percibimos las sensaciones que tenemos ahora en este lugar de nuestro cuerpo, en este centro de centros. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un control sobre nuestra respiración, generando una leve retención luego de la inhalación, es decir, con pulmón lleno. Hacemos una pausa en la respiración y luego, de forma controlada, exhalamos el aire por nariz. Cada uno a su propio ritmo respiratorio, tratando de habitar un ritmo natural. Vamos a comenzar a hacer leves retenciones, unos instantes nomás, es suficiente, con los pulmones llenos. Bien. Lo que nos puede generar una mayor percepción de este punto, de este centro del pecho, al hacer la retención. Bien. Experimentamos las sensaciones cuando cesa nuestra respiración, especialmente en ese momento de retención. Pero siempre con la atención
en el centro del pecho, mientras inhalamos, mientras retenemos y mientras exhalamos. Y por último vamos a agregar una visualización a este ejercicio respiratorio. Cuando inhalamos, una llama en el centro del pecho se expande. Y cuando retenemos y cuando exhalamos, la llama se concentra. Inhalo, la llama se expande. Retengo, exhalo, la llama se concentra. Vamos a permanecer unos minutos en silencio y cada uno a su propio ritmo. Visualiza esta llama en el centro del pecho. Se expande al inhalar. Se expande en todo el pecho y el cuerpo. Y se concentra al retener y al exhalar. Continuamos cada uno. Exhalaciones controladas, inhalaciones controladas, con un flujo constante y suave. Mantenemos el ejercicio en silencio. Observamos, concentrados. Si nos sentimos mareados o algún efecto de ese tipo, no hacemos retención y simplemente seguimos inhalando y exhalando sin retención. O también podemos hacer una retención, pero con una pausa menor. Un solo segundo ya nos da un efecto de la cesación de la respiración, las sensaciones que esto puede despertar. Continuamos unos minutos más en silencio.
Y poco a poco, manteniendo ojos cerrados, vamos a ir soltando esta respiración propuesta para volver a una respiración natural. Mantenemos una respiración natural por unos instantes, con la atención en la respiración, observando las sensaciones del cuerpo y nuestra atención en la respiración. Muy bien. Hacemos una inhalación más profunda. Y exhalamos. Y lentamente podemos ir movilizando los dedos de las manos. Movilizando el cuerpo, los hombros, el cuello. Y con mucho cuidado vamos a ir abriendo lentamente los ojos. Muy bien. Salimos de la práctica. Agradecemos. Les mando un saludo a todos.